versículo 31, Jesús habla de una parábola de que Dios se va a sentar en un gran trono y va a separar a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Así lo revela la Biblia, y dice que a unos llama cabrito, a los de la izquierda, y a los de la derecha llama oveja. Oveja es toda aquella persona que ha decidido seguir a Cristo. Oveja es toda persona que ha decidido obedecer al Señor, como lo dice en el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Oveja es toda aquella persona que decidió seguir las escrituras, seguir la enseñanza de Jesús. Ovejas son todos aquellos que proclaman el nombre del Señor en todo lugar. Esa es una oveja. Pero dice que del lado izquierdo están unos cabritos, y a cada uno le da una sentencia en esa parábola. A los de la izquierda le dice apartado, a los de la derecha, a los de la derecha le dice: venid en pos de mí, entren en el gozo de su Señor, venid benditos de mi Padre. Les hace una invitación, los mete a un lugar donde les brinda gozo. Pero a los de la izquierda le dice: apartaos de mí, no os conozco, preparados para el fuego y el infierno, para Satanás y sus seguidores. ¿Y sabes qué? Esta revelación de la parábola de Jesús está revelando la selección que hará el Padre Celestial, de lo que leímos allí en el libro de Apocalipsis capítulo 20. Se va a sentar en su trono y Dios va a abrir los libros, y en los libros están escritas las obras, y cada uno dará cuenta por sus obras, y todo eso está escrito allí. Y el Señor hará separación de los infieles de los justos. Al final de Mateo 25, en el versículo 46, encontramos que dice el Señor: e irán estos a la vida eterna, las ovejas, y estos al castigo eterno. El primer principio: el infierno es un lugar de castigo. El segundo principio: el infierno es un lugar de tormento. Si usted no lo sabía, el hombre que está en Lucas capítulo 16 versículo 19, un hombre rico que se vestía de lino fino y de púrpura, un hombre que estaba bien acomodado, a las puertas del palacio de este hombre había un hombre pobre llamado Lázaro. Él nunca se acordó de darle un mendrugo de pan a Lázaro, pero por eso no fue que fue al infierno. Dice la Biblia que era un hombre que se vestía con opulencia, vivía en banquete. Así vive la sociedad de hoy, así vive el mundo lejos de Dios. El hombre es placer, el hombre es cumplir todo, todos sus sueños en la tierra, pero nunca voltea la mirada hacia arriba, hacia donde está el Dios de los cielos, el creador del universo y de la vida. Y este hombre pobre llamado Lázaro, aunque era pobre, tenía temor, vivía sufriendo, vivía en miseria, pero tenía a Dios en su corazón. Y revela la historia de que murió el pobre y vinieron los ángeles del cielo y se lo llevaron al cielo, donde estaba Abraham, el padre de los israelitas, padre de la fe. Pero murió el rico también, y revela en el versículo 23 de que abrió sus ojos estando en un lugar de tormento y clamó al padre Abraham porque estaba atormentado en una llama. Segundo principio: el infierno es un lugar de tormento. ¿Por qué tormento? Porque la gente vive atormentada, recordando cada pecado, cada maldad que hizo en la tierra, cada una de las cosas que ofendieron a Dios se le hacen patente, su conciencia se hace patente. Además, sus sentidos están tranquilos, sus sentidos están intactos, sus sentidos no olvidan nada, y esa conciencia le recuerda cada momento que cometió un pecado aquí en la tierra y ofendió a Dios con ese pecado. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? El tercer principio: el infierno es un lugar de oraciones no contestadas. El rico apenas lanzó la primera petición, Abraham le dijo: no, acuérdate que tú recibiste tus bienes allá en la tierra, y Lázaro también sus males. Ahora él es consolado aquí y tú eres atormentado allá. Dos lugares que revela ese pasaje: un lugar donde hay consuelo, otro lugar donde hay tormento. El infierno es un lugar de oraciones no contestadas. Ningún ritual, ninguna oración que haga tu familia por ti, ninguna oración que haga cualquier persona en la tierra por tu vida después que te vas de esta tierra puede cambiar tu estado en el mundo espiritual. Nada va a cambiarlo, porque el hombre pretende pasar toda la vida pecando, haciendo fornicación, haciendo adulterio, viviendo en maldad, y pretende
que cuando muera, entonces Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar, como según dice la letanía. Pero ¿sabes qué? Toda persona que se haya culpable ante el Señor, esa irá al tormento, porque lo revela la Biblia. El cuarto principio: el infierno es un lugar de eterna separación. Separación porque queda separado eternamente de la presencia del cielo. En el momento que el hombre rico le hizo la petición a Abraham, Abraham le dijo: no, porque no hay ninguno de aquí que puedan pasar para allá, ni de los que están allá puedan pasar para acá. Hay una cima grande que nos separa. Esa cima es una cima simbólica. ¿Sabes qué representa? Esa cima representa el pecado. Es una cima grande que no dejará al hombre nunca jamás entrar al cielo mientras el hombre vive en maldad. El infierno es un lugar de eterna separación. En segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 revela el Señor que cuando Él venga a buscar a su iglesia para darle reposo, dice que traerá para darle pago y castigo a todos los que no obedecieron el santo evangelio del Señor, los cuales sufrirán pena y eterna separación, excluido de la presencia de Dios y del poder de su gloria. 4 principios, repítalo conmigo para que se lo lleve en la memoria. El infierno es un lugar de castigo. Se castiga la maldad del hombre en ese lugar. El infierno es un lugar de tormento. El infierno es un lugar de oraciones no contestadas. El infierno es un lugar de eterna separación. Eso no puedes olvidarlo, eso no puedes quitarlo. Yo tenía un concepto muy errado de ese lugar. Dios había hablado a mi vida durante 3 veces en la década del 90. Dios había ministrado a mi vida para que yo entrara a 25 días de ayuno. Yo no me sentía preparado porque yo nunca había entrado a 25 días de ayuno. La primera persona que habló a mi vida me lo reveló de esta manera. Me llamó, era un hombre de Dios usado por Dios. Me llamó, no me conocía, sabía que yo estaba en esa iglesia porque Dios se lo había revelado. Yo estaba orando en un rincón. Él me llamó, me describió hasta la ropa que yo cargaba encima. Dijo: él está aquí, eres un joven que tiene interrogante. El Señor quiere hablarle en esta noche. Y en ese momento, cuando me describió, entendí que era conmigo y pasé y me dijo esta palabra: Dios te está llamando a 25 días de ayuno. Me dice que entres en su corazón 25 días, que no pruebes alimento y que no bebas líquido, no bebas agua, porque Él va a ministrar a tu vida. Él va a revelarte algo maravilloso. Tienes que hacerlo. Yo me confundí todo porque nunca había hecho 25 días de ayuno, nunca había pasado por eso, y yo estaba preocupado. Hablé con el pastor, le dije: pastor, yo nunca he hecho 25 días de ayuno, mucho menos 25 días sin comer y sin beber agua. Yo he durado 3 días, 2 días, he acompañado a algunos hermanos, pero nunca 25. El pastor me dijo: de alguna manera Dios te va a ayudar. Si Él te está mandando, hazlo. Y en el momento que Él me lo dijo, yo empecé a dudar de muchas maneras, pero el Señor siguió tratando. Envió 2 siervos más que trataron con mi vida, una sierva y un hombre, que volvieron a repetirme las mismas palabras en los años siguientes. Yo no quería, pero el Señor me llamó en una de las noches que yo estaba en mi cuarto. Me llamó con una voz potente y me dijo: necio, obedéceme. Y en el momento que yo aquí oí aquella voz, Dios trajo de nuevo entonces la palabra a mi vida. Me preparé para esos días, y en esa década, a mitad de la década de los 90, decidí entrar en esos ayunos. Dios preparó todo, un recinto donde había un cuarto grande para orar con alfombra, tenía butacas por los lados, aire acondicionado. Dios tocó al pastor y el pastor habló conmigo y me dijo: mira, haz esos ayunos allí, el Señor te va a bendecir. Yo siento que son de Dios esos ayunos. Yo le doy gloria al Señor, porque aunque yo no me sentía preparado, aunque yo me sentía preocupado, aunque estaba lleno de miedo y de temor, ¿sabes qué? El Señor fue preparándolo todo. Trató con mi madre y mi madre también me dijo: esos ayunos que vas a hacer son del Señor, porque yo tuve un sueño donde te veía a ti lleno de bendición. El Señor después de allí va a revelar cosas grandes a tu vida. Yo
Yo tenía interrogantes en mi conciencia y no se las decía a nadie. Yo las reservaba por mucho tiempo en mi corazón. Había ido a hacer unos seminarios, había ido a un instituto, pero todavía en mi corazón había dudas, interrogantes. Me daba miedo decírselo al pastor, me daba miedo decírselo a la gente. ¿Sabes qué? Todas aquellas cosas me tenían confundido, pero Dios tenía preparado su maravillosa misericordia para mi vida y tenía preparado ese día. Desde el momento que decidí entrar, en el momento que me preparé mi cuerpo, preparé mi vida, el pastor me entregó la llave y yo entré en aquel recinto. Una noche antes Dios me había dicho esta palabra, me dijo: cuando entres a ese lugar, no le abras a nadie, ni aun tu madre que venga desesperada llamándote le vas a abrir. Tú vas a cerrar la puerta, entra conmigo a ese lugar, yo voy a estar contigo todos los días, no le abras a nadie. Yo recuerdo que entré a ese lugar, cerré la puerta, metí la llave en un bolso que me había llevado, donde llevé algunos enseres para estar esos días allí. Llevé Biblias, llevé mis libros que yo leía y ahí me encerré orando al Señor. El primero y el segundo día mi mente daba vuelta, divariaba. Yo decía: pero bueno, ¿cómo es esto? ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Cómo voy a comenzar? ¿Qué voy a decir? ¿Cuál es el propósito? Pero ahí estaba. Los días 4, 5 y 6 hasta el día 7 fueron días de batallas terribles, fueron batallas demoníacas. Mire, fueron cosas tremendas. Me pegaban dolores en las piernas, me pegaban dolores en el estómago. Yo decía, yo creo que yo no voy a poder continuar. Pero Dios, desde el primer día que entré, empezó a revelarme todo tipo de versículos en la Biblia que hablaban del infierno, todo tipo de versículos que revelaban la razón del infierno, y aquellos textos me martillaban en la mente. Yo decía: pero ¿por qué cada vez que abro la Biblia, por qué todo el tiempo aparece un texto que revela el infierno? Señor, ¿qué me quieres tú decir? Háblame, porque entré aquí y yo estoy preocupado. El Señor fue revelándome cada texto. En el día 7 en la mañana estaba tan mal, estaba sudando frío, me sentía tan mal, que yo el día 7 tomé una decisión y dije: Señor, yo hoy voy a entregar, yo voy a buscar un versículo en la Biblia, voy a buscar un versículo en la Biblia que me dé un vellón, que me dé una señal. Voy a ponerte un vellón, una señal que me diga que yo tengo que entregar. Y ¿sabes qué, hermano? Yo dije, la mente del hombre es muy astuta, y yo dije: como en el Antiguo Testamento, donde comienza el Antiguo Testamento, casi no se nombra del infierno, yo voy a abrir allá el Antiguo Testamento al comienzo. Algún texto tiene que decirme algo allí. Y yo cerré mis ojos y abrí la Biblia, y cuando la abrí en el libro de Números, exactamente donde la cita habla de los hijos de Coré cuando se rebelaron contra Moisés, y por haberse rebelado contra Moisés descendieron vivos al Seol. La palabra Seol significa infierno. Y cuando yo leí aquello, empecé a imaginarme como unas personas vivas con carne, unas personas en cuerpo y en vida cayendo al infierno. No me lo imaginaba, porque ya había leído Marcos capítulo 9 versículo 43, donde dice: el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Todas esas citas me daban vuelta. Estas citas que yo le di daban vuelta en mi mente, y yo decía: Dios mío, ¿cómo debe ser eso? Esas personas cayeron vivas y están en tormento. Tiene que ser tremendo, terrible. El día 7 ya yo no me levantaba del piso. Yo estaba acostado encima de la alfombra y oraba boca arriba, acostado en aquel lugar. Yo decía: Señor, si voy a terminar este ayuno aquí muerto, lo terminaré, pero yo no salgo de aquí. Está bien, ya que tú no quieres que salga. En ese día, el día 7, en la madrugada estaba dormido, y de repente sentí como un temblor en mi cuerpo, y quedé como entre dormido y despierto, y empecé a tener esta visión. Yo no sé si estaba despierto, yo no sé si estaba dormido, pero una luz resplandeciente, más fuerte que cualquier luz en la tierra, una luz que me cegaba, estaba ahí adentro. Apareció de repente en el recinto, en un rincón. Aquella luz era grande y aquella luz me cegaba. Yo decía: pero bueno, ¿cómo es eso que el bombillo está agarrando tanta fuerza? Cuando vi hacia mi izquierda, el bombillo que tenía el recinto estaba apagadito. Era una lucecita pequeña delante de aquel resplandor. Yo dije: no es el bombillo. Entonces, esa luz que es, de repente empecé a ver cómo aquella luz empezó a apagarse poco a poco, y empezó a apagarse, y detrás de aquella luz empecé a mirar un personaje que estaba suspendido en el aire como a unos 50, 60 centímetros ahí a la altura del piso, y estaba con sus manos abiertas.